El pecado, esa palabra que muchos evitan, pero que está presente en cada rincón de nuestra vida. Lo vemos en la sociedad, lo sentimos en nuestro corazón, lo enfrentamos en nuestra mente. El pecado no solo es una acción, sino una trampa, un engaño que nos atrapa y nos aleja de Dios. Y aunque muchos creen que pueden controlarlo, lo cierto es que, sin darnos cuenta, terminamos siendo sus esclavos. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación. Si este tipo de contenido te ayuda a fortalecer tu fe y entender mejor la verdad bíblica, te animo a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de estos mensajes que pueden transformar tu vida. Ahora, volvamos al tema. El pecado es una trampa sutil. No siempre se presenta como algo abiertamente malo. A veces viene disfrazado de placer, de libertad, de algo que aparentemente no hace daño. Pero la Biblia nos advierte una y otra vez que el pecado es como una red de la que es difícil salir una vez que caemos en ella. Jesús dijo en Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esto significa que el pecado no solo es un acto aislado, sino un sistema de esclavitud que domina nuestra vida si no lo enfrentamos con la verdad de Dios. Pero, ¿cómo nos atrapa el pecado? ¿Cómo podemos ser libres? Y lo más importante, ¿qué dice la Biblia sobre la verdadera libertad? 1. La naturaleza engañosa del pecado. El pecado nunca se presenta como algo peligroso desde el principio. Al contrario, muchas veces parece atractivo, inofensivo y hasta justificable. La Biblia nos muestra cómo el pecado ha engañado a la humanidad desde el principio. En Génesis 3 vemos cómo Satanás engañó a Eva en el huerto del Edén. No le dijo abiertamente que desobedeciera a Dios. No le gritó que pecara. En lugar de eso, sembró la duda, con que Dios os ha dicho. Génesis 3:1. Luego, minimizó las consecuencias, no moriréis, y finalmente, le ofreció algo aparentemente bueno, seréis como Dios. Así es como el pecado opera en nuestras vidas. Nos hace creer que desobedecer a Dios no es tan grave, que las consecuencias no serán tan serias y que, de hecho, podríamos beneficiarnos de ello. Pero la realidad es que el pecado siempre cobra un precio. Romanos 6:23 nos dice claramente, la paga del pecado es muerte. No hay excepción. Todo pecado trae consigo muerte espiritual, pérdida de paz, separación de Dios y, si no hay arrepentimiento, una condenación eterna. 2. La progresión del pecado en la vida de una persona. Santiago 1:14-15 describe el proceso del pecado en la vida de una persona. Cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este pasaje nos muestra una progresión clara. 1. La tentación. Todo empieza con un deseo. Un pensamiento, una oportunidad, una atracción hacia algo prohibido. 2. El engaño. La mente comienza a justificarlo. No es tan malo. Dios me entenderá. Solo una vez. 3. La acción. El deseo se convierte en realidad. Se toma la decisión de pecar. 4. La esclavitud. El pecado se repite, se vuelve un hábito y se convierte en una cadena difícil de romper. 5. La consecuencia. Tarde o temprano, el pecado cobra su precio. Destrucción, sufrimiento, culpa, pérdida espiritual. Este ciclo se repite en la vida de muchas personas. Y lo peor es que, mientras más se repite, más difícil se vuelve salir de él. 3. Cómo romper con la esclavitud del pecado según la Biblia. Pero aquí es donde entra la buena noticia, Dios no nos ha dejado sin esperanza. La Biblia nos muestra el camino a la verdadera libertad. A.
reconocer que necesitamos ayuda. El primer paso para ser libres del pecado es admitir que tenemos un problema. Un Juan 1:8 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Dios no puede sanar a alguien que no reconoce que está enfermo. Necesitamos humildad para admitir que no podemos vencer el pecado por nuestras propias fuerzas. B. Arrepentirnos genuinamente. El arrepentimiento no es solo sentir culpa o remordimiento. Es tomar la decisión de alejarnos del pecado y volvernos a Dios. Hechos 3:19 dice, así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. C. Acercarnos a Dios en oración y comunión. La oración no es solo una rutina religiosa, es un arma poderosa contra el pecado. Mateo 26:41 dice, velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si queremos vencer el pecado, necesitamos pasar tiempo con Dios, llenarnos de su palabra y fortalecer nuestra relación con Él. D. Buscar apoyo en la comunidad cristiana. La Biblia nos llama a vivir en comunidad. Santiago 5:16 nos anima a confesar nuestras faltas unos a otros y orar unos por otros para ser sanados. No estamos solos en la lucha contra el pecado. El pecado es una trampa silenciosa. No es algo que se nos presenta de forma obvia y repulsiva, al contrario, suele disfrazarse de placer, de oportunidades, de excusas que justificamos con frases como no es tan grave, Dios me entiende, o todos lo hacen. Pero cuando caemos en él, nos damos cuenta demasiado tarde de que sus cadenas son fuertes y su precio es alto. Desde el principio de la humanidad, el pecado ha sido el gran problema del hombre. Fue lo que separó a Adán y Eva de la presencia de Dios, lo que trajo dolor, sufrimiento y muerte al mundo. Y hoy, miles de años después, sigue siendo el mayor enemigo de nuestra alma. No importa la época, la cultura o la sociedad, el pecado siempre trae destrucción. Puede ofrecer placer temporal, pero su final siempre es el mismo, esclavitud, culpa, vacío, y lo peor de todo, separación de Dios. Pero aquí está la buena noticia, Dios nos ofrece libertad. No nos ha dejado solos en esta lucha. A través de Cristo, nos ha dado el único camino verdadero para romper con las ataduras del pecado y vivir en la plenitud de su propósito. El problema es que muchos creen que el pecado es algo con lo que pueden jugar. Se engañan pensando que pueden manejarlo, que pueden pecar un poco sin que les afecte demasiado. Pero la realidad es otra. El pecado nunca es inofensivo. Es como una telaraña, al principio parece que puedes moverte libremente, pero entre más tiempo pasas en ella, más atrapado quedas. La Biblia nos advierte en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Es decir, el pecado siempre lleva a la muerte. Puede ser la muerte espiritual, la muerte emocional, la muerte de una relación, la muerte de oportunidades, la muerte de sueños. Pero lo más peligroso de todo es que lleva a la muerte eterna si no nos arrepentimos y buscamos a Dios. Jesús vino precisamente para darnos una salida. En Juan 8:36, Él nos dice, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta no es una promesa vacía, es una verdad poderosa. La única forma de romper con la trampa del pecado es a través de Cristo. Pero esto requiere un paso importante de nuestra parte, tomar la decisión de cambiar. Dios no nos obliga a seguirlo. Nos da la oportunidad, nos ofrece su gracia, pero somos nosotros quienes debemos responder a su llamado. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? 1. Reconociendo nuestra necesidad de Dios. El primer paso para ser libres del pecado es admitir que necesitamos ayuda. No podemos vencerlo solos.
No es cuestión de voluntad, de disciplina o de intentar ser buenas personas. La verdadera transformación solo ocurre cuando nos rendimos ante Dios y permitimos que su poder actúe en nosotros. 2. Arrepintiéndonos de corazón. El arrepentimiento no es solo sentirse mal por lo que hicimos, sino cambiar nuestra manera de pensar y actuar. Es alejarnos del pecado y decidir caminar en obediencia a Dios. 3. Fortaleciéndonos en la palabra. La Biblia es nuestra arma más poderosa contra el pecado. El Salmo 119, 11 dice, «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Cuanto más llenamos nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios, más fuertes seremos contra la tentación. 4. Orando sin cesar. La oración nos conecta con Dios y nos da la fuerza para resistir el pecado. Jesús mismo nos enseñó en Mateo 26 horas y 41 minutos, velad y orad, para que no entréis en tentación. No podemos mantenernos firmes sin una relación constante con Dios en oración. 5. Alejándonos de las influencias que nos llevan al pecado. No podemos esperar ser libres si seguimos rodeándonos de las mismas cosas, personas o situaciones que nos hacen caer. La Biblia nos dice en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 6. Buscando una comunidad de fe. No estamos llamados a luchar solos. Dios nos ha dado la iglesia, la comunidad de creyentes, para que nos ayudemos y fortalezcamos unos a otros. 7. Dependiendo del Espíritu Santo. Sin la guía y el poder del Espíritu Santo, es imposible vencer el pecado. Es Él quien nos da la convicción, la fortaleza y el deseo de vivir en santidad. Si hoy te sientes atrapado en la trampa del pecado, quiero decirte algo, Dios no ha terminado contigo. No importa cuánto hayas caído, no importa cuántas veces hayas fallado, su gracia sigue estando disponible para ti. Dios no te condena, te llama. No te rechaza, te espera. No te abandona, te busca con amor. Pero la decisión es tuya. Seguir atrapado en el pecado o correr a los brazos del Padre para recibir su perdón y su libertad. Si sientes que este mensaje ha hablado a tu corazón, si has sentido que Dios te está llamando a dejar el pecado y a buscarlo con todo tu corazón, no ignores su voz. Hoy es el día de tomar una decisión. No pospongas más tu relación con Dios. No sigas atrapado cuando Él ya ha abierto la puerta de tu libertad. Y si este video te ha sido de bendición, te animo a que lo compartas con otros. Hay muchas personas que necesitan escuchar esta verdad, que están luchando con el pecado y necesitan saber que hay esperanza en Cristo. Nos vemos en el próximo video aquí, en el Evangelio sin filtros. Que Dios te bendiga grandemente.